el barco comenzó a emitir una extraña cantidad de humo desde su interior. Antes de que pudieran investigar más, una explosión devastadora ocurrió, causando... Espero te guste mucho el video. Imagina trabajar en un barco donde cada rincón parece guardar un secreto, donde las luces titilan sin razón y el aire se siente pesado, como si algo invisible te rodeara. Este no es un relato de turistas, sino de trabajadores que conocen el verdadero rostro del océano. A lo largo de los años, barcos como el Queen Mary o el Orang Medan han dejado huellas imborrables en la historia del misterio. Pero hoy te contaré una historia que supera cualquier leyenda. Una desaparición inexplicable, un video aterrador y un barco con fama de maldito. Así que prepárate, porque esta es la puerta de entrada a una historia aterradora. Una experiencia escalofriante que sin duda te hará cuestionar la realidad que creías conocer. Desde el momento en que subes a ese barco, algo cambia. Los trabajadores lo describen como si el aire fuera distinto, más denso, casi imposible de respirar. Un lugar donde incluso las risas más naturales parecen apagarse. Músicos que en otros cruceros disfrutan de cada presentación, aquí sienten que las notas se vuelven pesadas, como si las cuerdas de sus instrumentos estuvieran sujetas a algo invisible. Ese ambiente ya era suficiente para poner nerviosa a la tripulación, pero lo que ocurrió en uno de esos viajes superó cualquier explicación. Un médico, acostumbrado a atender emergencias y situaciones complejas en alta mar, fue testigo de un evento que jamás olvidará. Todo comenzó con algo aparentemente rutinario. Un trabajador no se presentó a su turno. Aunque es raro, no es del todo inusual. Al principio, lo buscaron por las áreas comunes del barco, pero no había señales de él. Nadie lo había visto. Al pasar las horas, la preocupación se convirtió en alarma. En un barco, cada persona cuenta, y la idea de que alguien pudiera estar en peligro es suficiente para movilizar a toda la tripulación. Como es costumbre, comenzaron a preguntar a los compañeros más cercanos. El compañero de cabina del desaparecido relató algo que en el momento no parecía tan extraño. Lo vi por última vez anoche, cerca de las 11. Estaba en el elevador. Me dijo que había perdido sus zapatos y que no iba a subir porque los iba a buscar. Con esa pista, los oficiales, el médico y el equipo de seguridad revisaron las cámaras de esa zona. Lo que encontraron en el video no solo los dejó perplejos, sino que heló la sangre de todos. La grabación mostraba al compañero del desaparecido dentro del elevador, justo como había dicho, sosteniendo la puerta mientras hablaba, pero hablaba solo. No había nadie frente a él, aunque su postura, sus gestos y el movimiento de su boca mostraban claramente que estaba teniendo una conversación. Entonces, algo más llamó la atención. En el suelo, justo fuera del elevador, se acumulaba un charco de agua. No era grande, pero sí evidente. Los oficiales revisaron la zona inmediatamente, pero cuando llegaron, el suelo estaba seco y no había señales de humedad. Decididos a seguir buscando, inspeccionaron la cubierta exterior. Es el lugar al aire libre donde los trabajadores suelen ir para despejarse, simplemente mirar el horizonte. Allí, junto a la baranda del barco, encontraron los zapatos del desaparecido, perfectamente alineados como si hubieran sido colocados con cuidado. La tripulación llegó a una conclusión difícil de aceptar. Probablemente el trabajador se lanzó al mar. En ese momento, el barco dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un testigo silencioso de algo que nadie podía explicar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué estaba viendo el compañero del desaparecido aquella noche en el elevador? Y lo más inquietante, ¿qué tan común es que estas cosas ocurran en un barco que ya arrastra una fama de maldición y energía pesada? Pero este barco no es el único con una fama tan oscura. Otros han dejado huellas aún más perturbadoras. A lo largo de la historia, ha habido barcos cuya fama no se debe solo a su tamaño o lujo, sino a las tragedias y sucesos inexplicables que lo rodean. Uno de los casos más escalofriantes
es el de The Queen Mary, un transatlántico que alguna vez navegó con gran elegancia y que ahora se encuentra atracado en Long Beach, California, como hotel y museo. Durante sus años de servicio, The Queen Mary fue testigo de numerosos incidentes misteriosos, desde caídas fatales hasta sucesos inexplicables en las cámaras y pasillos más oscuros del barco. Se cuenta que en los años 60, durante una reforma, una gran puerta metálica cerró de golpe, atrapando fatalmente a un miembro de la tripulación, y desde entonces su presencia ha sido sentida por los trabajadores y visitantes del barco. Lo más inquietante es la extraña figura que aparece cerca de esa misma puerta. Un hombre de rostro pálido, vestido con un uniforme de marinero antiguo. Además, se dice que el barco es uno de los más encantados del mundo. Durante su tiempo como transatlántico de guerra en la Segunda Guerra Mundial, cientos de almas aparentemente se quedaron a bordo, con leyendas que incluyen el trágico fallecimiento de un bebé recién nacido y un camarote maldito, el B-340, donde ocurren fenómenos tan extraños que nadie se atreve a pasar una noche allí. Otro caso famoso es el MS Urang Medan, un barco cuya historia parece más una leyenda que un hecho real. Fue encontrado flotando en medio del océano en 1947, sin tripulación y sin señales de vida. Sin embargo, antes de perderse la señal, una radio a bordo emitió un mensaje de socorro aterrador. Las últimas palabras del mensaje decían: "Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, están fuera de combate. La tripulación está fuera de combate. Yo también". La angustia en sus palabras era palpable, y las autoridades enviaron rápidamente el Silver Star para investigar. Cuando los rescatistas abordaron el MS Urang Medan, encontraron a la tripulación en un estado espeluznante. Todos estaban inmóviles, pero lo más inquietante era la expresión de terror absoluto en sus rostros, como si algo o alguien los hubiera aterrorizado antes de que quedaran inmóviles. Aún más extraño, el perro del barco también estaba en una postura agresiva, con los dientes al descubierto. Lo más desconcertante ocurrió poco después. El barco comenzó a emitir una extraña cantidad de humo desde su interior. Antes de que pudieran investigar más, una explosión devastadora ocurrió, causando que el Urang Medan se hundiera rápidamente, y el misterio sobre lo sucedido nunca fue resuelto. Algunos aseguran que fuerzas desconocidas fueron responsables de lo sucedido, pero hasta el día de hoy, el MS Urang Medan sigue siendo una leyenda sin explicación. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió a bordo de ese barco? Y si hablamos de barcos misteriosos, no podemos dejar de mencionar al HMS Victory, que es uno de los barcos más emblemáticos de la historia, famoso por ser el buque insignia del Horatio Nelson durante la batalla de Trafalgar. Sin embargo, también es conocido por su reputación paranormal. Además de los rumores sobre la aparición del espíritu de Nelson, algunas historias cuentan que el fantasma de su esposa, Francis, también se manifiesta a bordo, especialmente cerca de su camarote, como si estuviera buscando a su esposo. Hoy en día, el HMS Victory sigue operativo como museo en el puerto de Portsmouth, Inglaterra, donde no solo preserva su legado histórico, sino que también atrae a aquellos fascinados por lo paranormal, siendo uno de los lugares más visitados por quienes buscan descubrir las extrañas presencias que habitan en sus cubiertas. Así, a lo largo de los siglos, los océanos han sido testigos de secretos inconfesables y tragedias inexplicables. Los barcos que surcan las aguas no solo transportan personas o mercancías, también llevan consigo historias de aquellos que jamás regresaron. Las apariciones, los ecos de los que se fueron y los extraños sucesos que ocurren a bordo siguen siendo una incógnita. Tal vez nunca sepamos con certeza si lo paranormal tiene lugar en los mares o si las mentes humanas simplemente buscan respuestas en lo desconocido. Lo que sí sabemos es que las leyendas continúan y los mares, con sus aguas profundas, siguen siendo el último refugio de muchos misterios. ¿Y tú, querido espectador, crees que estos barcos realmente esconden secretos o son solo leyendas? ¿Y te atreverías a viajar en un barco con fama de estar embrujado? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga,
indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Este video ha sido editado por María Puentes Studio. Te invitamos a seguir sus redes sociales con los datos que aparecen en pantalla. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.